Bueno, ¿cuál va a ser nuestro tema? El tema que vamos a estar abordando hoy día. Evaluación. En este caso, primero comenzaremos de la depresión y ya en las próximas sesiones estaremos viendo de la ansiedad. Bien, evaluación de la depresión, pero desde el enfoque de la terapia cognitivo-conductual. Bien, recordemos que en la primera sesión habíamos visto un poco acerca de la triada, ¿no? Acerca de la triada cognitiva que las personas con depresión tienden a manifestar estas visiones negativas sobre sí mismos, sobre sus experiencias y sobre el futuro, ¿no? También habíamos conversado un poco acerca de las ideas irracionales que en muchos casos afrontan, ¿no? Y sobre todo de estas emociones que ellos sienten, que no es una emoción que les gusta, pues evidentemente, ¿no? Que incluso estas emociones y esos pensamientos de la triada cognitiva hace que la persona en muchos casos tenga batallas internas, ¿no? Y que ellos va a ver reflejado en el exterior, ¿no? En sus áreas de vida. Ahora, siempre recordemos que cuando nosotros abordemos este tipo de pacientes, dentro de lo posible, ver y evaluar en cada una de las áreas. ¿A qué me refiero? A la área eh, familiar, al área personal, relacional, de trabajo, de estudios, es decir, cómo esta depresión está repercutiendo o está repercutiendo, impactando o afectando en estas áreas en términos conductuales. De modo que de esta manera nosotros vamos a poder ir aprendiendo a realizar lo que es el análisis funcional de la conducta, que también lo vamos a ver en estas sesiones, ¿sí? Bien, entonces, algo que es importante considerar acerca de estos trastornos depresivos es la presencia de un ánimo triste. ¿Eso qué quiere decir? Que claro, todos en algún momento hemos sentido la tristeza, hemos sentido o hemos atravesado estos vacíos existenciales, la ansiedad, miedo, sí, son parte funcional, ¿sí? De nosotros, ¿no? De cada día. La intervención que tiene este tipo de emociones tiende a ser funcional, por más que sea un poco desagradable sentir la tristeza, ira, ¿no? La ansiedad, etc. Entonces, en cambio, en los trastornos depresivos es distinto. La tristeza tiende a ser totalmente diferente a lo que quizás nosotros hemos sentido o estamos sintiendo o vamos a sentir. ¿Bien? Por otro lado, las personas con trastornos depresivos sienten un vacío, ¿no? Incluso de manera muy explícita lo manifiestan, ¿no? Siento un vacío, no puedo llenar con nada. Quizás pueden tener toda la economía, quizás pueden tener todos los recursos materiales, pero aún así sienten ese vacío que no lo llenan, pues, estos recursos económicos, ¿no? Y a veces, ¿no? Por ejemplo, una paciente también en un momento me dijo, sí, tengo todo, ¿no? Tengo casas, tengo a mi esposo, tengo a mi familia, tengo mis padres, pero siento este vacío y en muchas ocasiones me siento irritable y esta irritabilidad hace que mi alrededor, las personas que están en mi entorno se alejen. Y que claro, pues, ¿no? Porque es como una forma de darle el espacio a esta persona. Sin embargo, yo le generaba a esta paciente que refuerce este estado de ánimo de la tristeza, del vacío, de la irritabilidad. Bien, por otro lado, vamos a observar que también hay cambios somáticos y cognitivos, ¿sí? El cuerpo ya comienza a manifestar. Recuerden que el organismo es muy sabio, es decir, nuestro cuerpo siempre va a manifestar aquello que nosotros callamos, ¿sí? Por ejemplo, les voy a hacer una preguntita y ustedes en el chat me van a responder. ¿Bien? ¿Alguna vez a ustedes les ha ocurrido que están quizás teniendo una reunión, haciendo una actividad, o alguna lectura, cualquier actividad o hablando, ¿sí? Cualquiera, y les ha ocurrido que en un momento sienten en la pierna como un hormigueo? ¿Sí? ¿Les ha pasado? Que no quieren que ni siquiera alguien le toque, ni siquiera queremos movernos porque se intensifica la sensación.
¿En algún momento les ha ocurrido? Imagino que sí. A ver, me pueden que sí o no en el chat para poder ver sus respuestas. A ver, un momentito. Creo que están levantando la manito. Eh, ok, a ver, Milagros. Milagros, ¿te escuchamos? Sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, maestra. Lo Sí, que bueno. sucede es que no sé por qué no es en mi caso, pero no está activo para poder escribir. No sé si me puede confirmar, por favor. Ujú. Ok, de repente nuestra coordinadora también nos puede ayudar con ello para que puedan escribir. Bien. Ah, ok, maestra. Voy a activar, discúlpeme, parece que no estuvo activado. Ahora sí. Ok, gracias, muchas gracias. Gracias, Milagros, también por el aviso. Bueno, a ver, coméntenos. Ok, Gladys nos dice que no. Sí, como un calambre, ese hormigueo, ¿no? Que es una sensación, no nos gusta sentir. Ok, para acá también nos dice que sí, Anifer sí, Azucena también. Ok, Azucena, Claudia también. Así es, Raquel, Azucena sí me ha pasado. Ok. Como un hormigueo, así es, Milagros. Sí, nos ha ocurrido. Pasa que en realidad la pierna, ¿no? Sobre todo en esta pierna que sentimos la sensación, ya nos había avisado antes, ¿sí? Es decir, ya nos había avisado con anterioridad que no estaba en una posición cómoda, que por lo tanto necesitaba otra posición, de modo que pueda quizás realizar todo lo que es el proceso de la sangre, ¿no? Pero nosotros estábamos tan inmersos, ¿no? En lo que tenemos que hacer, quizás en la actividad, en la conversación, en la lectura, en la tarea, etcétera, que no le prestamos atención, ¿no? Que no le, ni siquiera nos dimos cuenta, hasta que la pierna comenzó a hablar más fuerte a través de esta sensación. Y no es que la pierna no nos haya comunicado, sino sí, que ya nos había comunicado, pero nosotros no prestamos atención en un inicio, ¿no? Porque nuestro foco estaba en la actividad correspondiente. ¿Bien? Entonces, de esta manera pasa lo mismo con las emociones, ¿no? O, por ejemplo, con el estrés, que el estrés tiende a ser una enfermedad silenciosa, al igual que la depresión, ¿no? Entonces, cuando nosotros retenemos, reprimimos y no nos permitimos canalizar las emociones, va a haber un punto en el que el cuerpo comienza a somatizar. Así es, Pamela, son síntomas físicos, ¿no? Que ya nos dice que algo no está bien, ¿no? Incluso yo recuerdo a una paciente ya mayor, esta pacientita vino derivada de cardiología. ¿Por qué? Porque a ella se le subía mucho lo que es la presión y sufría de taquicardias, ¿no? Pero el cardiólogo le dijo que no, físicamente estaba dentro de lo normal, pero que posiblemente no sea algo más psicológico, emocional, ¿no? Entonces, se le hizo la evaluación y en efecto, ¿no? El psiquiatra también le diagnosticó con depresión y ansiedad, ambos, ¿no? Ese trastorno mixto de ansiedad y depresión, ¿no? Y también, ¿no? Ahí pudimos confirmar que no se trataba de algo físico, pero que sí ya se había somatizado, ¿no? Sin embargo, eso se puede prevenir, por supuesto que sí, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo tristeza, es mejor saber gestionarla. Si necesito llorar, llorar. Si necesito conversar con alguien, permitirme conversar con alguien, permitir que estas emociones sean canalizadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente yo las voy a reprimir, ¿no? En este caso, en el ejemplo que les he puesto, yo no he prestado atención a mi pierna, sin embargo, esta ya me estaba dando señales de que no estaba cómoda. Igual pasa con nosotros, ¿no?
nosotros vamos a ver señales de los cuales no nos sentimos bien, pero estamos quizás tan enfocados en otras cosas que recién cuando ya nos falta el aire, sensación de ahogo, cuando ya nuestro entorno también se ve afectado significativamente, nuestra salud física y emocional, es donde recién decimos, uy, creo que no estoy bien, creo que necesito ayuda, ¿no? Entonces, evitemos llegar a ese punto, ¿no? Como parte también sé que muchos de aquí son personal de salud y parte de nuestra función es la prevención, ¿no? Prevenir todo tipo de dentro de lo posible, ¿no? Prevenir todo tipo de enfermedad y, y promover la salud, ¿no? Igual, ¿no? Muchas de las personas con que tienen depresión tienden a tener estos pensamientos suicidios, ¿no? O hasta incluso ya realizar el acto consumado. También podemos evitar eso, sí, ¿no? Justo tuve una capacitación antes de unirme aquí con un centro y estábamos hablando un poco de la prevención del suicidio, ¿no? Que lo trabajamos todo el mes de septiembre, porque es el mes de ello, ¿no? Y nos estaba comentando que de los casos, ojo, solo en los casos que nosotros conocemos, había dos personas, ¿no? Dos jóvenes que se habían suicidado aquí en esa región. Y es lamentable porque eso se pudo haber prevenido desde un inicio, pero a veces tenemos muchos prejuicios, ¿no? No, yo no estoy loco, o yo no tengo que ir al psicólogo, o por ejemplo, este prejuicio, sobre todo en los varones, de los varones no lloran, ¿no? O de las mujercitas también, que he escuchado a muchos papás decirle a las niñas, te pones fea cuando lloras, ¿no? Ese tipo de comentarios, esa invalidación que nosotros hacemos de las emociones desde que los niños son pequeños hasta que vamos creciendo, puede también ser factores, ¿no? Ya sea de manera directa o indirecta, que desencadene este tipo de situaciones, ¿no? De reprimir la emoción y que esta emoción se lleve a cabo una somatización como tal, ¿no? Entonces, siempre tratemos de prevenir antes de lamentar. Así es, ¿no? Por ejemplo, ¿qué frases ustedes han escuchado que los papás o las personas suelen mencionar de modo que invalidan las emociones de los demás? Muy bien, así, Pamela, también lo he escuchado, ¿no? Él estás triste por llamar la atención, no sirves para nada. Ay, así es también, Alexander. ¿Qué más? Hay varias frases, ¿no? Varias frases que repercute en el sistema de creencias de los niños, ¿no? Bien. Ahora, por otro lado, recordemos, bien, que las creencias se van cristalizando en la infancia, ¿no? Y es en la adolescencia donde se consolidan. Y es en la adultez donde ya vemos conductas desadaptativas, ¿no? Disfuncionales, justamente lo que hablamos en la primera sesión. Estas conductas desadaptativas son producto de los pensamientos, ¿no? Entonces, justamente también les mencionaba en la sesión anterior, a veces yo le pregunto, ¿no? Dependiendo del paciente, si estos pensamientos, por ejemplo, no sirvo, no soy capaz, no soy funcional, no soy suficiente, no tengo las habilidades necesarias para poder vivir, etcétera. Si estos pensamientos son de ellos, o quizás pertenece a mamá, quizás pertenece al papá, al tío, a la tía, etcétera, ¿no? Entonces, podemos ver incluso el impacto que tenemos hacia nuestros hijos y cómo estos van a ir desarrollando conductas desadaptativas. Y una de las conductas que quizás por ahí pueda tener mayor arraigo a la depresión es en la conducta suicida como tal, ¿no? Por aquí, no entiendo por qué lloras si no es para tanto. También es una forma de desvalidar la emoción, ¿no?
Miembro, tú eres, ok, Nelson, Jesús, tocó la información. Así es, también tienes que ser valiente, ¿no? Y eso, aunque no crean también, quizás por ahí ustedes también lo han vivido con otras personas, varios de mis pacientes tienen esa idea, ¿no? Es que no puedo tener miedo porque yo soy valiente. Y es todo lo contrario, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos contacto con nuestras emociones, es decir, me tomo 5 minutos para decir, a ver, Mariana, ¿cómo te sientes hoy día? ¿Tienes miedo? ¿Tienes ansiedad? ¿Sientes tristeza? ¿Qué sientes? Ah, siento miedo. Ok, ¿qué necesito para poder canalizar? Acepto mi miedo, acepto esta emoción, la valido. ¿Y qué necesito para poder canalizar, para poder calmarme un poquito más acerca de esta emoción que estoy sintiendo, ¿no? En este caso, el miedo. Ahora, ese tipo de conductas habla más de valentía, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros evitamos, estamos evitando pasar por un mal rato, ¿no? Estamos evitando sentir la emoción quizás de la tristeza, sentir la emoción de la ansiedad, y solo es distraernos de lo que realmente está sucediendo. Es como maquillar una herida, ¿no? Y no es así, por el contrario, eso no es de personas débiles, por nada que ver, es de una persona humana y sobre todo que es una persona valiente. ¿Por qué? Porque está teniendo contacto con sus emociones, ¿no? Mientras que quizás sí otros evaden, no quiero sentir. Entonces, ¿qué hago? Estoy en el celular, quizás también puedo consumir pornografía, quizás por ahí el consumo de tabaco, de alcohol, de sustancias, quizás tener relaciones que no son nada saludables, ¿no? O realizar actos que vayan en contra de mi salud y en contra también de los demás, ¿no? Entonces, a veces incluso el evitar este tipo de emociones y evadir puede llevar a cabo muchas conductas que al final pues lamentamos, ¿no? Así es, les baja la autoestima, lloras por todo, eres un débil también, ¿no? Ese tipo de comentarios hace que las personas en algún punto de su vida repriman sus emociones, ¿no? Y como les comentaba, ¿no? Esta pacientita que tiene, que fue derivada por el cardiólogo, en efecto, sufrió muchísimo desde que era pequeña, mucho, ¿no? Entonces, mientras que ella nos contaba su caso, podemos ver cómo el sufrimiento desde pequeña, la ausencia de papá, la ausencia de mamá, la ausencia del amor, ¿no? De la protección, que lo buscó en una persona mayor cuando ella era, claro, ella tenía ya 18 años, pero la persona mayor tenía pues unos 45 años, y buscó, ¿no? Y ella nos decía, es que yo realmente buscaba un papá, ¿no? Buscaba sentirme protegida, ¿no? A pesar de todo lo que pasó, necesitaba esta protección, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Que también invalidaba sus emociones desde que era pequeña. Entonces, reprimió tanto, tanto, ¿no? Que ahora que es adulta, recién se está quizás somatizando, ¿no? E incluso, por ejemplo, ella me comentaba que cuando ya llegaba la hora de almuerzo, ¿no? Ella cocina todo para sus hijos, ¿no? Para sus nietos, todo, pero cuando ella llegaba ya al punto de que tenía que comer, me decía, no sé por qué, es como que mi garganta se cierra y no puedo ingerir las comidas, ¿no? Y no sé por qué y tengo ganas de llorar, ¿no? Entonces hicimos un ejercicio que es de la Gestalt, ¿no? De otra rama de la psicología, y es ahí donde ella se dio cuenta que cuando era pequeña, ¿no? Siempre tenía problemas para poder comer por precisamente la presencia del papá, ¿no? ¿Por qué? Porque el papá venía en un estado de ebriedad y golpeaba a la mamá en la comida. Entonces, desde ahí comenzó ella a darse cuenta de que en ese momento donde ella tenía que comer, presentaba esta sintomatología. Ahora, bien, también es importante en este caso ver, siempre traten de realizar la anamnesis. Es fundamental, porque imagínense si nosotros no sabemos qué ocurrió desde que era pequeña o desde que tenía uso de razón hasta, bien,
la edad actual. Eso siempre es parte del proceso de evaluación que lo vamos a ver también ahora. ¿Bien? Así es. Ok, es cuando comienzan a somatizar eso, ¿no? Por ejemplo, tengo mucho estrés, ¿no? Tengo estrés, miedo, tengo ansiedad y no lo puedo canalizar, no sé cómo sobrellevar estas emociones, entonces mi cuerpo comienza a hablar por sí, ¿no? Por ejemplo, me duele ya la boca del estómago, se me pone muy tenso la parte de esta partecita, ¿no? O en algunos casos, por ejemplo, a mí lo que me sucede cuando yo llego a un punto de estrés muy alto, y ya cuando me doy cuenta es cuando estoy con la mandíbula bien tensa, ¿no? Que incluso llegué al punto de no poder mover la mandíbula precisamente por el estrés y por la ansiedad que en ese momento yo estaba atravesando, ¿no? Entonces, son cambios o son efectos que el cuerpo te va avisando a través del dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque en algún momento no se canalizó, no se gestionó de manera adecuada la emoción como tal. Valentina. Sí, sí, muchas veces las heridas, ¿no? Viene de la infancia. Y justamente lo que les decía, ¿no? Es decir, el hecho de eh, ir hacia atrás de la anamnesis, que ahorita lo vamos a ver, hasta su edad actual, vamos a poder ver qué factores o qué puntos quizás de quiebre ha atravesado esta paciente para poder desarrollar quizás un trastorno depresivo, quizás un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, entre otras patologías que nosotros, bueno, que existen, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho, la metáfora, y una vez hace tiempo una mentora me lo dijo, ¿no? Entonces yo desde ahí la aplico en mis sesiones, es de la herida. Entonces yo les explico al paciente, ¿no? Que ir a terapia es como imagínate que tienes una herida y que esta herida pues está infectada, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te está doliendo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero vamos a limpiar la herida, ¿no? Y vamos a sacar toda esa bacteria. ¿Para qué? Para que después ya nuevamente esta herida no se infecte, ¿no? Entonces, al momento de sacar una bacteria va a doler. Igual pasa en terapia. Vamos a tocar ciertos puntos, ciertas experiencias que sí, va a doler, pero que es necesario para poder desfogar un poquito más, hacer esta catarsis y sentirnos un poco más liberados, ¿no? Entonces, al momento de sacar toda esta materia, vamos a tener que desinfectar la herida. Desinfectar la herida también duele, sí. Entonces, en terapia vamos a tener que realizar ciertas acciones que nos van a mover un poco de nuestra zona de confort, pero que de manera progresiva vamos a llegar a ese estado que queremos llegar, ¿no? Y ya después vamos a coser la herida y va a quedar una cicatriz, porque eso queda, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos el poder de olvidar las experiencias. Entonces son cicatrices que nos quedan. A veces son heridas abiertas, a veces son cicatrices ya cerradas, ¿no? Entonces, le digo a los pacientes, cuando tú veas esta cicatriz, te vas a dar cuenta de todo lo que has atravesado y pese a lo que has atravesado, estás aquí, ¿no? Entonces, ve hacia atrás, mira, por ejemplo, una Mariana de acá, unos 10, 20 años, y siéntete orgullosa de todo lo que has logrado, la valentía que tienes. Entonces, eso hace que los pacientes un poco como que puedan comprender cómo se va a llevar a cabo la terapia, ¿no? Es una de las metáforas que a mí me encantó cuando una mentora me lo dijo, ¿no? Y desde ella lo utilizo en todas mis sesiones. ¿Por qué? Porque a veces solo sabemos o podemos quizás maquillar la herida, ¿no? Maquillamos, como por ejemplo, me maquillo para estar un poco más presentable, ¿no? Entre comillas. Entonces, pasa lo mismo, maquillo mis heridas delante de los demás, ¿no? Porque no queremos vernos vulnerables. Sin embargo, en el fondo, atrás de, hay mucho ánimo de la tristeza, vacíos, irritabilidad, pensamientos irracionales, distorsiones cognitivas. A ver, por aquí. A ver, ¿qué se debe la asociación? Que da cosas que sobre tu cuerpo quieres llorar. Ok. Tania, aquí puede haber varios factores, ¿sí? Uno puede ser que identifiques en qué momentos
aparece este tipo de sensaciones. ¿Y qué te dice tu sensación? Comienza a decir, es como si, no sé, es como si algo me rascara, es como si algo me apriete, es como si, y hasta que llegues a un punto de poder entender esta sensación, qué es lo que te quiere decir, ¿no? Ahora, estas ganas de llorar y no sabes qué hacer, aquí se tiene que ver mucho también, según la TCC, los pensamientos, que según la Gestalt, ¿no? Las sensaciones. Entonces, yo trabajaría, en este caso, punto número 1, identifica en qué situaciones. Punto número 2, qué sensaciones o qué te quiere decir esta sensación. Punto número 3, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste de esta manera? ¿En dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensamientos tenías? Y punto número 4, identifica si es que detrás de ello hay pensamientos que es de seguro que haya pensamientos y por ahí quizás pensamientos que no son sanos, ¿no? Que son irracionales y que por lo tanto te están llevando a cabo estas sensaciones. A ver, Alexander. Cuando estoy en momentos de ansiedad. Ok, es una manifestación corporal, es una reacción corporal que tienes al momento de experimentar la ansiedad. Igual, Alexander, te recomiendo mucho que identifiques tus pensamientos. ¿Qué pensamientos está detrás de esta ansiedad? Por ejemplo, cuando estoy hablando en público, ¿no? Pienso que voy a hacer el ridículo, pienso que voy a tartamudear, pienso que me voy a bloquear, pienso que se van a reír de mí. Ok. Identifica cuándo fue la primera vez que te sentiste así y comienza a reestructurar tus pensamientos, que también lo vamos a ver. Entonces, por ahí ello te puede funcionar. Sí, sí, Pamela, hay diferencias. Hay diferencias. En el caso de los niños se presenta mayormente con irritabilidad, más irritabilidad. En el caso de los adultos he visto más que es el ánimo de la tristeza, vacío, pero sí son distintos. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la depresión según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, donde dice que, pues, según lo que ellos realizan, ¿no? Todo lo que es la estadística, la investigación, la depresión es un trastorno mental común, lamentablemente, pero es parte de nuestra realidad. Algo curioso que me ocurrió hace prácticamente 2, 3 semanas aproximadamente, yo trabajo en un centro de salud y vino a consulta la mamá y dos pequeños, ¿no? Dos jovencitos. Y la mamá viene y me dice, necesito una cita, ¿no? Yo estaba justo con un paciente y me toca la puerta desesperado. Y dije, de repente pasó algo, hay alguna urgencia, ¿no? Entonces veo, abro la puerta y digo, ¿qué pasó? Y me dice, necesito una cita para ahorita. Y yo le digo, ok, tranquilícese, ¿qué ha pasado? Me explica un poquito porque ahorita estoy con paciente para poder darle la cita. Entonces me dice, es que mis hijos se quieren matar. Así me dijo, ok. Le dimos la cita, todo, ¿no? Mi colega agarró uno, yo agarré la otra pacientita, porque eran dos, entonces ya por la acumulación de pacientes ya no podíamos porque estábamos muy recargados. Entonces terminé con el primero, ingresó la mamá con primero el menor y más o menos me comentó, ¿no? Que había sido que su hermano, su hijo mayor se había suicidado, ¿no? Se había suicidado y quien la había encontrado, ya fallecido, eran los hermanitos. Entonces ellos habían visto todo. E incluso también me había comentado, ¿no? Que en este caso, los hermanitos llegaron a impedir en algún punto que el hermano mayor se suicide. Entonces, en este caso, lo que nosotros hacemos es una referencia. Entonces, lo referimos ya a psiquiatría, ¿no? Para hacer el seguimiento. Y algo bueno, yo de manera muy personal es siempre hacer el seguimiento, sobre todo en estos casos que son muy, muy duros, ¿no? Muy delicados, de
comunicarme con el centro, con el otro centro, decir qué tal, cómo va, ¿no? Comunicarme con la mamá para preguntarle cómo van los niños, ¿no? Ahora último la encontré también porque se fue a otro servicio y le pregunté qué tal, cómo van sus pequeños. Me dijo, qué bueno que ya están en tratamiento, ¿no? Y en este caso, ya con psiquiatría, también se hizo la referencia y con un especialista, ¿no? Para poder abordar este tipo de casos. Entonces, un niño, ¿cuántos años tenía el niño? 6 añitos, la otra niña, unos 17 años, 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces, muy pequeños, ¿no? Pasar por este tipo de situaciones y que, claro, en ese momento uno tiene que realizar sí o sí lo que es la atención, ¿no? Y llevar a cabo el tratamiento correspondiente, ¿no? Si vemos que es una depresión grave, moderada, entonces nosotros derivamos, hacemos referencias al especialista correspondiente, ¿no? Pero fue un tema que sí impacta, pero es parte de nuestra realidad, lamentablemente, ¿no? Ahora, perdón, la depresión es distinta de los cambios habituales del estado de ánimo. Y es lo que justamente les comentaba, ¿no? En algún momento todos hemos sentido tristeza, en algún momento todos hemos sentido ansiedad, miedo, ¿sí? Puede ser por un duelo, puede ser porque no nos fue bien en el trabajo, tuvimos una discusión con la pareja, etcétera. ¿Bien? Pero es algo natural, una reacción normal, es algo que tenemos que aprender a gestionar. Pero en el caso de la depresión es distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya comienza aparte de que es persistente, comienza a afectar a los ámbitos de la vida, ¿no? Es decir, a sus relaciones familiares, en sus relaciones sociales, en sus relaciones comunitarias, en el área académica, si estudia, o en el área laboral, si está trabajando, etc. ¿Bien? Entonces, aquí la persona va a experimentar un estado de ánimo deprimido, ¿sí? Pérdida de placer, ¿no? O de interés por actividades. Quizás antes, sí, antes yo disfrutaba salir con mis amigas, pero ahora no puedo. Ahora no quiero, no me gusta, prefiero estar en mi cama, prefiero estar en mi casa, pero ya no tengo el mismo interés, disfruto como antes. ¿Bien? Y pues este tipo de sensaciones, de emociones, como les digo, son casi todos los días y la mayor parte del día. ¿Bien? Algunos síntomas de la depresión, dificultades para concentrarse, sensación de cansancio, falta de energía, ¿no? Incluso a muchos les cuesta incluso pararse, ¿no? De levantarse de la cama o tender su cama, que quizás para nosotros tiende a ser algo rutinario, algo parte de nuestra rutina, ¿bien? Sentimiento de culpa, baja autoestima, pensamientos de muerte, ¿no? Esto es importante, tratar dentro de lo posible llevar a cabo la prevención, porque si no va a llegar un punto en el que de repente, no, lamentablemente se lleve a cabo, ¿no? Igual recuerdo una colega que también trabaja en un centro y esta colega le vino una paciente que se había tomado 20 clonazepam, no recuerdo bien la pastilla, el nombre, pero eran pastillas, ¿no? Y le hicieron un lavado gástrico, ¿no? Y de milagro, pues está viva esta señorita, fue diagnosticada también con DLP, con depresión y con adicción, ¿no? Se le internó, se le tuvo que internar, para lo que me comentan, ¿no? Se le internó y, y pues ahora está recibiendo tratamiento psiquiátrico y evidentemente también psicológico, ¿no? También recuerdo un casito de un doctor, que este doctor fue uno de mis jefes, muy buen doctor, conoce mucho ya, tiene años de experiencia, y me comentó que él, bueno, trabajaba también en un centro, pero más para psiquiatría, porque él era psiquiatra, y este doctor me comentó un casito muy, muy peculiar, que había ingresado una paciente, ¿no? También porque se había intentado matar, ¿no? Quitarse la vida. Este pacientito
esta paciente ya estaba monitoreada, ¿no? Todos los días, desde que cada rato las monitorean porque puede llevar a cabo, ¿no? El acto de quitarse la vida. Y viene la mamá y le dice, bueno, ya veo bien a mi hija, me la quiero llevar. Y el doctor le dice, no se la puede llevar, ¿no? Porque aún no ha terminado el tratamiento. No, es que sí me la quiero llevar porque quiero ir con ella, ¿no? En mi casa, yo la voy a cuidar. Entonces el doctor dijo, no, que no podía, ¿no? Porque no estaba tampoco dentro de lo que se esperaba aún. Pero la mamá insistentemente, incluso me comentó que le había amenazado y todo ello. Ok. Entonces el doctor hizo un acta, ¿no? Diciendo que bajo la responsabilidad, ¿no? De la mamá, porque era menor de edad la señorita, se la estaba llevando pese a que se le ha mencionado, ¿no? Entonces todo un acta un documento. Y dice que la mamá, ¿no? Según lo que cuenta, es que le dijo, ya vengo, voy a la tienda. Se fue a la tienda, no demoró ni 5 minutos, regresa y su hija se había suicidado, ¿no? Y se había colgado. Claro, la fiscalía, ¿no? Hace la investigación, al doctor lo querían culpar, el doctor se defendió, si no tenía ese papel, imagínense cómo se hubiera defendido. Entonces, es todo un trámite, aparte que legal, sobre todo también lo que es la salud, ¿no? La salud mental, en este caso del adolescente, ¿no? O bueno, de la señorita, no recuerdo cuántos años tenía. Pero es uno de los síntomas también de la depresión. Alteraciones en el sueño, ya sea el insomnio, ¿no? Cambios en el apetito, también cambios en el peso, y hay una falta de esperanza acerca del futuro. ¿Cuáles son los objetivos generales de la evaluación? Primer punto, evaluar los problemas que el paciente pues trae a consulta, ¿no? Y según la TCC, conceptualizarlos en términos cognitivo-conductuales, ¿no? Por ejemplo, es que tengo depresión, ok, sí, sí, o le damos como que la contención, ¿no? Dependiendo de cómo se encuentre la paciente, pero tenemos que decirle, ¿y cómo se manifiesta su depresión, no? Es decir, ¿qué pensamientos tiene? ¿Qué comportamientos usted manifiesta cuando considera que está deprimido, ¿no? Determinar las áreas problemáticas también, en qué áreas emocionales, cognitivas, físicas se encuentran manifestadas estos síntomas de la depresión. Bien. Realizamos también lo que es el análisis funcional de la conducta, que eso también lo vamos a ver, y hacemos una recogida de datos sobre la historia del problema, ¿no? Que es la anamnesis como tal, importante, ¿bien? Ahora, vamos a tener nosotros un primer contacto con la paciente, ¿no? Con el paciente. En ese primer contacto siempre recordemos establecer un buen rapport. Es decir, que la paciente, ¿no? que viene a consulta, no se sienta juzgada, porque si no, imagínense cómo uno se va a sentir si por ahí la psicóloga o el psicólogo le comienza a juzgar. Lo que uno quiere bueno, lo que uno está haciendo es ir a terapia porque necesita ayuda, necesita quizás ser escuchado y no ser juzgado, ¿no? Entonces, tratemos de que el paciente cuando ingrese esté en un ambiente seguro, esté en un ambiente en donde él puede ser él mismo, en donde sus palabras van a ser validadas, bueno, no sus palabras, sus emociones van a ser validadas, ¿no? Entonces, siempre ser amable, no solo con nuestra voz, sino también con los gestos, ¿no? Tratemos de realizar las inflexiones de voz, realizar también las expresiones faciales asertivas, entre otros, ¿no? Y sobre todo la escucha activa, ¿no? Por ejemplo, a veces tendemos mucho a escribir, ¿no? Y escribimos todo lo que nos dice el paciente y quizás por ahí hacemos un quiebre en esta relación entre paciente y terapeuta, no, sino que con palabras claves, ¿no? Con algunas iconos, símbolos que a ustedes les funcionen, ¿no? Porque es de manera individual. Algo que a mí me gusta mucho preguntarle a los pacientes es que si antes ya había acudido a terapia, ¿no? Y cuál fue el motivo, si fue así, cómo le fue durante estas sesiones, cómo se sintió y qué le motivó a dejar esta terapia, ¿no? Y lamentablemente también acuden aquí a consulta pacientes que han tenido malas experiencias, ¿no?
o pacientes que tienen estos prejuicios, ¿no? Bueno, yo he venido porque me han dicho que usted es bueno, ¿no? Pero yo realmente no creo en los, en los psicólogos, ¿no? Hasta incluso también han venido pacientes que han acudido a todo tipo de ayuda, todo tipo, todos chicos, todo tipo de ayuda que me cuentan, ¿no? Y la última opción, psicología, ¿no? Eh, sí, vamos a atravesar este tipo de personas, de pacientes, pacientes también que no tienen conciencia de enfermedad, pacientes que sí tienen conciencia y tienen esta voluntad, otros que desertan de la terapia, ¿no? Va a haber de todo tipo. Pese a ello, nosotros desde la primera vez que nos tenemos el contacto con el paciente, establecer un buen rapport, una confianza, ¿no? Profesional, una relación profesional. Una vez que nosotros ya hemos establecido el rapport, ¿no? Le preguntamos el motivo de consulta, qué le motivó a acudir a terapia, qué es lo que espera de esta terapia. Y algo que también suelo preguntar mucho es la expectativa. ¿Qué expectativas tienes acerca de este proceso? ¿Por qué? Porque a veces no podemos cumplir sus expectativas. Por ejemplo, me dice, bueno, yo espero que usted me resuelva todos mis problemas. Ok, sabemos que no podemos resolver todos los problemas, porque hasta incluso uno mismo puede crearse problemas que no existen. Entonces, no es parte tampoco de nuestra función, sí, damos herramientas, guiamos, facilitamos, acompañamos, brindamos recomendaciones, pero al final quien toma la decisión va a ser siempre el paciente, ¿no? eh, o quizás otras expectativas que no podemos cumplir. Y al no cumplir con esas expectativas, pues se van descontentos, ¿no? Entonces, desde un inicio, bueno, yo particularmente, desde un inicio, digo, bueno, esta expectativa no la vamos a poder cumplir por tal motivo, o a veces también uso algunas metáforas que me ayudan, como para no decirle no de frente al paciente, ¿no? Sino algunas metáforas, algunas historias que ayuden a que el paciente pueda comprender, ¿no? Cómo es este proceso, cuál es su función de él y cuál es la función de mí, ¿no? Por otro lado, también establecer horarios, es importante ello, ¿no? Sobre todo si es que trabajan de manera particular, por ahí quizás los precios, ¿no? Bueno, hay de todo tipo, hay pacientes que nos dicen, bueno, ¿cuánto es la consulta? Si trabajan por paquetes, eso ya va a depender mucho de ustedes, ¿no? También hay personas, ¿no? Que no tienen recursos, pero sí necesitan ayuda. Eso va a depender mucho también de nuestra vocación. Y no es que estemos desvalorizando nuestra profesión, sino que es una forma de también de ayudar, ¿no? Porque, bueno, lo que yo pienso, ¿no? Y desde mi punto de vista, es parte de mi educación, ¿no? Sé que no tiene, pero sé que necesita terapia y se la doy. Se la doy, ¿por qué? Porque lo necesita, porque es una persona que dentro de lo posible trata de estar puntual, ¿no? Claro, es totalmente distinto de decirle, no, ya, ven a terapia, ¿no? Y te vamos a cobrar un mínimo pequeño, pero no viene, o viene cuando quiere, o viene muy tarde, bueno, ahí tampoco, ¿no? Entonces, por ahí quizás tomarlo en cuenta, ¿no? El tipo de terapia también, qué tipo de terapia vamos a llevar a cabo dependiendo de nuestra formación. Si tengo formación de TCC, de Gestalt, sistémica, etcétera. Le explicamos un poquito acerca de esta terapia, ¿ya? Las tareas para la casa, de la misma manera, ¿no? Le decimos que en terapia es un trabajo continuo, es un trabajo que lo realizamos tanto en sesión como también fuera de sesión, ¿no? Y una de las metáforas que utilizo con los pacientes es, por ejemplo, imagínate que una persona quiere llegar a su peso ideal, ¿no? No basta con solo pisar el suelo, ¿no? El ambiente del gimnasio, sino que tiene que hacer sus ejercicios, obedecer a su entrenador, realizar un mínimo de repeticiones, de series, ¿no? Dependiendo del ejercicio, etc. Pero no basta con ello, sino que fuera del gimnasio también tiene que realizar ciertas actividades, conductas que permitan llegar a su objetivo,
¿no? En este caso, el objetivo es llegar al peso ideal. Entonces, no puede consumir quizás grasas saturadas, no azúcar, etcétera. Entonces, igual pasa en terapia. Si nosotros queremos un cambio, tanto en sesión trabajamos como también fuera de la sesión, ¿no? Para llegar al objetivo final. Por otro lado, el número tentativo de sesiones, hay pacientes que nos dicen, ¿no? ¿Y cuántas sesiones vamos a ocupar? Si yo le digo, bueno, vamos a ocupar unas 8 sesiones, ¿ya? El paciente se va a ir con esa idea, ¿no? Se va a ir con la idea de que ya, bueno, yo en la octava sesión ya voy a estar bien, me voy a sentir tranquilo, feliz, ¿no? Y quizás en la tercera, en la cuarta o en la quinta sesión hay una recaída, ¿no? O quizás en la tercera recién estamos entregando el informe. Y en la séptima hay una recaída. ¿Qué puede haber? ¿Sí? En todo proceso puede haber recaídas. Bien, pero ya llegó la octava. Entonces, el paciente incluso hasta se puede quejar, ¿no? Usted me dijo en que en la octava sesión yo ya iba a estar bien, pero no, me siento peor, siento que no ha avanzado nada, etc. No. Tenemos que decir, puede ser más, como también puede ser menos, dependiendo de varios factores. Uno, de, de usted, ¿no? Del trabajo que usted realice fuera de la sesión. Depende también de algunas recaídas que podemos atravesar y que está bien, porque es parte del proceso, ¿no? Y sobre todo en estas recaídas, a veces los pacientes piensan que no han avanzado nada, cuando en realidad sí han avanzado, pero su mente no les permite ver ello. ¿Bien? Por otro lado, dar a conocer las políticas en caso no se cumplan los acuerdos establecidos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque también en un inicio de mi experiencia laboral me pasó ello, ¿no? Que yo cité, por ejemplo, a una paciente a las 7 de la noche y a otra paciente a las 8 de la noche. La paciente de las 7 vino 7:45 y de las 8 vino justo a su hora, ¿no? Y la paciente de 7 se quejó porque no se le pudo atender. Y no es porque no queríamos, sino es porque ella vino a sesión. Y ustedes saben que en 15 minutos no vamos a trabajar nada, a comparación de los 45, 50 o 60 minutos, ¿no? Entonces, siempre por ahí tengan sus términos claros, ¿no? Que se les va a esperar 15 minutos, si no, ya se reprograma o se da por dada la sesión, dependiendo, ¿no? Y por otro lado, el consentimiento informado. Eso es importante, porque es parte de nuestra ética profesional, ¿ya? Es decir, con este consentimiento, como bien dice su palabra, la persona, el paciente, el consultante, nos va a dar su consentimiento para poder llevar a cabo la evaluación y el tratamiento correspondiente. ¿Bien? Dentro de la evaluación, nosotros tenemos nuestra historia clínica, que está conformada por la anamnesis, el examen mental, el informe psicológico, el informe psicométrico. Siempre, chicos, tengan cuidado con la historia clínica, ¿bien? Porque es una forma también de poder cuidarnos, ¿no? De todo lo que nosotros trabajamos, plasmarlo en la historia clínica. En la sesión tal, por ejemplo, paciente que viene a consulta para llevar a cabo su primera sesión de terapia, ¿no? De terapia, ojo, no de evaluación, de terapia. ¿Qué se trabajó tal, paciente refiere tal, ¿bien? Porque eso permite realizar también un seguimiento, ¿no? A ver, por acá tenemos una pregunta. Ok, Pamela, la anamnesis es toda una recopilación de la información importante, en el cual ustedes obtienen información sobre los antecedentes familiares, antecedentes personales, antecedentes en cuanto a enfermedades, ¿bien? Desde que la paciente es pequeña, desde que lo que se acuerda, ¿bien? Hasta su edad actual. Es toda una recopilación de varios objetos. A ver, espérenme un momentito, quiero ver si es que por aquí lo tengo. Les voy a estar compartiendo un modelo no es un modelo, es un manual para poder realizar una anamnesis,
Bien, se los voy a estar compartiendo, que es una guía, ¿sí? Es como una guía para que ustedes realicen la anamnesis, ¿no? Como les mencionaba, es aquí donde ustedes van a obtener información de los antecedentes, de la historia de la enfermedad actual, antecedentes personales, desde el nacimiento hasta la actualidad, antecedentes familiares, puede ser que algún familiar también haya sido diagnosticado con depresión, con ansiedad, ¿eh? eh, indagamos mucho lo que son los aspectos de también cómo se relaciona con los demás desde que era pequeño hasta su edad actual, ¿no? Los hábitos que tiene, algunos antecedentes mórbidos personales, enfermedades, la personalidad, ¿no? La dinámica familiar, composición familiar, etcétera. Ronald, una guía para entrevista. Déjame ver, voy a buscar. Si lo tengo, se los envío. ¿Sí? Déjenme buscar estos días. A más tardar, el día es miércoles, viernes, a más tardar la próxima semana, ¿ya? Porque sí estoy con full el tiempo, entonces déjenme buscar para tomarme el tiempito de buscar y si lo tengo o algún recurso que les pueda ayudar para entrevistas, se los envío, ¿ya? Se los comparto. Bueno, la entrevista, ¿no? Que en la entrevista nosotros realizamos lo que es la anamnesis, ¿no? También tengo un modelo de examen mental. Desean que se los comparte, si es así, me avisan, también se los comparto. Es un modelo que a mí me sirve, me ayuda, ¿no? Para poder abordar su orientación, ¿no? Ok, listo, bueno. Bien, la entrevista, que sabemos que es una técnica que nos permite conocer los datos generales y específicos de los pacientes. Ok, Milagros. Eh, entonces, en esta entrevista, lo que nosotros buscamos es obtener información. ¿Ya? Obtenemos información. Yo les recomiendo la entrevista semi-estructurada, donde hay preguntas abiertas y hay preguntas cerradas, ¿no? Preguntas cerradas es cuando solo queremos confirmar algo o que nos diga sí o no. Y preguntas abiertas es cuando le damos la oportunidad al paciente en que en la pregunta se pueda explayar y no nos brinde una respuesta monosilada. ¿Bien? Dentro también de la evaluación, nosotros realizamos lo que es identificar los parámetros de la conducta, que eso también lo vamos a ver, los antecedentes de la conducta y las consecuencias de la conducta, que no se preocupen, que también lo vamos a ver. ¿Bien? Y vamos a identificar también cuál es la conducta problemática que está teniendo el paciente y definirlas en términos conductuales. Justamente era lo que les mencionaba, ¿no? En cada área de vida, de su vida, cómo se manifiesta la depresión, ¿bien? O la ansiedad. Bien, bueno, aquí tenemos la análisis y el examen mental. Este es el examen mental, bueno, parte del examen mental que se los voy a compartir. Bien, y por otro lado, siempre, 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 según la TCC, y también es importante, ¿no? Indagar las respuestas cognitivas, es decir, los pensamientos, las respuestas afectivas, las emociones, las respuestas fisiológicas, son las sensaciones, ¿no? Por ejemplo, el hormigueo, la sensación de ahogo, la opresión en el pecho, etc. ¿Bien? Y las respuestas motoras, que son las conductas que realiza mi paciente ante esta situación. ¿Bien? Algunas preguntas que podríamos quizás por ahí obtener, para obtener mayor información. Especifique qué, cuándo, dónde y cómo pasó la primera vez que sentiste esta sensación de ahogo, o en el caso de la depresión, ese estado de ánimo, esta irritabilidad, ¿no? Quizás desbordada, o este pensamiento suicida, etc. Desde ese entonces, es decir, desde esta primera vez, ¿se ha agravado, se mantiene en cuanto a intensidad? ¿Has buscado ayuda anteriormente? ¿A qué crees que se deba? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué frecuencia le ocurre? ¿Bien? ¿Cuánto dura este episodio? ¿Bien? ¿Con qué intensidad? También lo vamos a ver. ¿Y cómo le afecta eso en su vida diaria? ¿Listo? Bueno, a ver, aquí tenemos un modelo de historia clínica, ¿no? En el cual podemos ver los datos de filiación, que son los datos personales, ¿no? Como nombre,
edad, sexo, trabajo, perdón, ocupación, ¿ya? Enumeración de los síntomas, cuáles son sus pensamientos, sus emociones, sus conductas, el nivel de motivación que tiene y el nivel físico, ¿no? Justamente esto, lo que les mencioné. Tenemos áreas afectadas en la vida del sujeto, de la persona, y es en el área de trabajo, de la familia, de la educación, personales o interpersonales, la historia de la queja actual, ¿no? Por ejemplo, la historia del problema, episodios previos, tratamientos anteriores, si es que hay otros problemas que también quizás puede estar reforzando la sintomatología, la historia familiar y la historia personal, ¿no? Que es parte también de la anamnesis que nosotros realizamos. Todo ello compone una historia clínica, ¿no? Esto. La anamnesis, examen mental y también parte de la. Una tarea que yo les suelo dejar para la casa a los pacientes, dependiendo mucho, ¿sí? de cómo ustedes ven a los consultantes, es que pueda redactar una pequeña autobiografía. Ahora, recuerden que muchas personas no les gusta escribir, y está bien, ¿no? Es parte de su interés, de su forma de ser. No le obliguemos, pero siempre busquemos otros medios con tal de llegar al fin, ¿no? Por ejemplo, tenía pacientes, uno, dos, algunos, que no les gustaba escribir. ¿Y qué hicieron? Lo más cercano que tienen es el celular, ¿no? Crearon un WhatsApp consigo misma, como un grupo de WhatsApp, pero con ella misma, ¿no? Y ahí hacían las tareas incluso del autorregistro, que claro, es hasta cierto punto, ¿no? Es como que el último extremo para poder llevar a cabo la actividad. Bien. Entonces, debe redactar una pequeña autobiografía narrando los acontecimientos más importantes de su vida, ¿no? Desde que es pequeña, por ejemplo, acontecimientos positivos o negativos. Nelson, dependiendo, va a depender muchísimo de la persona. Puede ser que quizás, digamos, tú y yo hemos pasado en la infancia un episodio parecido, pero para mí es muy importante y lo catalogo como negativo, pero para ti no es importante y lo dejas pasar, ¿sí? Pero puede ser algo parecido que hemos pasado. Entonces, las autobiografías va a depender mucho de la persona. ¿Por qué? Porque eso también a nosotros como psicólogos nos va a permitir saber qué es positivo para ella o para él y qué es negativo para ella y para él y por qué lo consideran de esa manera. ¿Por qué consideran que es positivo y o por qué consideran que es negativo? ¿Bien? Entonces va a depender mucho, ¿no? Por ejemplo, mi papá venía y discutía siempre con mi mamá, ¿no? Es un acontecimiento que él o ella lo valoriza o lo valora como negativo. ¿Bien? Depende. Después tenemos lo que es el segundo encuentro, donde nosotros ya aplicamos los test, ¿no? Los test, las herramientas, cuestionarios, autorregistros. Por ejemplo, tenemos el inventario para la valoración de la depresión, la escala de depresión de Hamilton, la escala de actitudes disfuncionales, el inventario de autoestima, de Cooper Smith, también lo pueden utilizar, cuestionario de pensamientos automáticos, hay de Beck también, ¿no? Que es un cuestionario de Beck, de la depresión, también lo pueden utilizar como para que nos dé un poquito de luz, ¿no? O de visión acerca de lo que está sucediendo en la persona. ¿Sí? Bueno, yo particularmente realizo pues una evaluación integral, ¿no? Donde veo personalidad, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, también la depresión, ¿no? En el caso de los pacientes que son adultos, evalúo el Milo 3, Milo 4, ¿no? Porque ahí me da mayor información. Entonces va a depender también, ¿no? Del motivo de consulta. ¿Listo? Y por otro lado, nosotros también tenemos que hacer ciertas preguntas, ¿no? Para poder ver si es que los pacientes están cumpliendo con los criterios, ¿no? Según, por ejemplo, el DSM o ya sea el CIE, ¿no? Y ya tenemos el CIE 11, que antes teníamos el 10, pero ahora ya salió el CIE 11.
Bien, aquí, ¿cuáles son los criterios según el DSM? Mi paciente, como criterio A, tiene que presentar 5 o más de los siguientes síntomas y que estos síntomas han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas, ¿bien? Y representan un cambio de funcionamiento previo. ¿Listo? Al menos uno de los síntomas es uno de estado de ánimo deprimido o de pérdida de interés o de placer. Ese es el primer criterio que debe de cumplir el paciente. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que por lo menos debe presentar un mínimo de 5? Son los siguientes. Primer punto, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día. ¿Sí? Mayor parte del día, casi todos los días. ¿Por cuántas semanas? Por 2 semanas. Ojo, es muy claro, 2 semanas. No es que, bueno, mi paciente tiene, no sé, unos 5 días que está deprimido, ¿no? Y es la mayor parte del día, no, solo quizás por las noches. Todos los días, no, de los 5 días, unos 3 o 2. No podríamos estar hablando todavía de un trastorno de depresión mayor, porque no está cumpliendo con el tiempo, ¿eh? Tampoco está cumpliendo con los 5 síntomas, ¿sí? Con los 5 síntomas que debe de presentar como mínimo y la frecuencia, que es la mayor parte del día y casi todos los días, ¿bien? Punto número 2, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, ¿no? Incluso, como les digo, hay personas que ni siquiera quieren levantarse de su cama, ¿no? Es una lucha constante. 3, pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento también del peso, ¿no? Insomnio o hipersomnia casi todos los días, también alteraciones en el sueño. Yo me iría más por la distimia, Pamela. Creo que está aquí, que lo vamos a ver. Acá está. ¿Qué es la distimia? Mínimo 2 años. ¿Bien? Ok. Me quedé en la cuarta. Vamos con la quinta. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días. Fatiga o pérdida de energía. No tengo energía, es como si no tuviera esta energía que antes sí, ¿no? Y ahora no quiero ni siquiera levantarme de mi cama, ¿no? Recuerdo una vez que una paciente me comentó que uno de sus, es que no era psicóloga, era, bueno, como que una guía, ¿no? Que ella fue, que le había dicho de que su cama era como su ataúd, que solita se estaba matando. Peor, el paciente vino, ¿no? Con esa idea de que yo me estoy matando, entonces ni siquiera para mí no soy funcional, no sirvo, hasta yo misma me quiero matar. Entonces, eso quiere decir que sí puedo llevar a cabo el suicidio, ¿no? No, siempre tengamos cuidado con las palabras que nosotros le decimos a los pacientes, porque quizás nuestra intención no es que se lastime, pero la manera en cómo interpreta la otra persona es distinto. Claro, no tenemos control, pero sí podemos verificar, ¿no? Por otro lado, sentimiento de inutilidad y culpabilidad excesiva. Se sienten muy culpables, ¿no? Y realmente sí, cuando vienen lloran por esta culpabilidad excesiva, ¿no? Que hasta incluso, por ejemplo, ¿no? Una paciente que su mamá falleció por COVID. Entonces, ¿qué pasó? Que esa señora que se había enfermado de COVID había sido atendida en casa, ¿no? En casa. Y su hija, es enfermera, se enfermó de COVID, pero trató de salvar a sus papás, ¿no? Bueno, en este caso a la mamá. Y bueno, la mamá llegó a morir y se quedó con esa culpa de decir, ¿y por qué no la llevé a un hospital o a una clínica, ¿no? Para que le puedan como que ayudar, ¿no? Entonces, por ahí sintió mucha culpa y ya estaba, ¿no? Con un diagnóstico, esta señora estaba con un diagnóstico de depresión mayor, ¿no? Que le había diagnosticado el psiquiatra.
por ese suceso. A ver, si la depresión es mucho más avanzada, es algo bien- Sí, por supuesto que sí, Claudia. ¿No? Trabajamos con psiquiatría y con psicología, psicoterapia. Bien. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, disminución para tomar decisiones casi todos los días. Esto es casi todos los días, ojo, todo lo que estamos viendo. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo miedo a morir, ¿no? Sino que ya también tiene ideas suicidas recurrentes, quizás no un plan determinado, quizás ya intentó llevar a cabo el suicidio, ¿no? O ya tiene un plan específico para llevarlo a cabo. Son problemas de sueño, dependiendo. Normalmente los problemas de sueño, Claudia, va a venir con algo atrás, es decir, puede ser por depresión, puede ser también por ansiedad, ¿no? Por alguna patología y que sea parte de alguno de los síntomas, como problemas del sueño. Pero sí, también, dependiendo, por ejemplo, no hay pacientes que no deben nada, ¿no? A lo menos una hora, hora y media, ¿no? Entonces, a ver, ay, se me perdió, no listo, allá. Vamos con el criterio B. Bien, entonces, recordemos un poquito. Criterio A nos dice que tienen que presentar mínimo 5 de los síntomas que hemos visto. ¿Sí? Un mínimo de 5 síntomas, uno acerca del estado de ánimo y otro acerca de el interés, ¿no? De la pérdida de interés. ¿Listo? Por lo menos, ojo, 2 semanas. ¿Listo? 2 semanas debe de haber presentado. Vamos con el criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo, es decir, hay un deterioro en lo social, hay una repercusión laboral y en otras áreas importantes del paciente. Criterio C. Este episodio no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia, por eso es importante, ¿no? Preguntarle, ¿usted consume algún tipo de sustancia? ¿Es alérgico a algún tipo de medicación? ¿Ya? ¿Para qué consume ello? ¿Desde cuándo está consumiendo tal medicación? Desde que usted ha consumido esa medicación, presente estos síntomas, sí, no, depende. ¿Ya? Depresión, el episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia, esquizofreniforme, trastorno delirante u otro trastorno específico o no específico del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Con ello nosotros tenemos que aprender a hacer el diagnóstico diferencial. Mi paciente presenta trastorno esquizoafectivo. Ok, entonces el episodio de depresión mayor no puede explicarse por qué, porque ya tenemos una causa, que en este caso sería el trastorno esquizoafectivo. ¿Ya? Y el criterio es, nunca ha habido un episodio maníaco o hipomanía. ¿Ya? Aquí tenemos lo que es el especificador. Les recomiendo que dentro de lo posible puedan leer el DCM o el CIE para que puedan ver, ¿no? Si es un episodio único o es un episodio recurrente, si es leve, moderado, grave, con categorías psicóticas, ¿bien? Esto les va a ayudar un poco también para poder ver, es leve, no, creo que es moderado, no, creo que es grave. Moderado o grave, nosotros tenemos que realizar lo que es la derivación correspondiente, ¿bien? Y bueno, por otro lado, también pueden presentar el trastorno depresivo persistente, que es la distimia, que justamente, si no me equivoco, Pamela estaba preguntando acerca de ello, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que debe presentar el consultante? Primer criterio, estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día. ¿Bien? Presenta más días que los que está ausente. Bien, y esto durante un mínimo de 2 años. Bien, un mínimo de 2 años. ¿Listo? Bien, al criterio B. Hay una presencia de 2 o más de los siguientes síntomas. ¿Cuáles? Ojo, 2 como mínimo son 2 síntomas. Bien, puede haber 3, 4, 5, sí, pero mínimo 2. Bien, ¿cuáles son estos síntomas? Uno, poco apetito o quizás un apetito exagerado. 2, o puede haber insomnio o hipersomnio. ¿Bien? 3, poca energía o fatiga. ¿Bien? 4,
baja autoestima. 5, falta de concentración o dificultad también para tomar decisiones. Y 6, sentimientos de desesperanza. Bien, entonces, de esta manera, creo que se la... A ver, si tienen alguna duda, consulta, lo pueden escribir también a través del chat. ¿Listo? Ok. Bien, entonces, chicos, para hacer una recapitulación de lo que estamos viendo de la distimia, ¿ya? Recuerden, estado de ánimo deprimido durante la mayor parte del día, ¿bien? ¿Cuánto? Mínimo 2 años. Ojo, no se van a confundir, por favor. ¿Acaso mínimos 2 semanas? Si están con 2 semanas, diagnóstico trastorno de depresión mayor. Si tiene ese estado de ánimo por 2 años y ya es persistente, estamos hablando de una distimia. ¿Listo? No de una depresión mayor. Y tienen que presentar al menos dos o más de los siguientes síntomas. ¿Por cuánto? Por 2 años. ¿Ya? Criterio C. Durante el periodo de 2 años, en el caso de los niños y de los adolescentes es 1 año, ¿bien? Durante este periodo de 2 años, el paciente nunca ha estado sin los síntomas del criterio A y B. ¿Bien? Estos criterios. Ojo, nuevamente, durante estos 2 años, el paciente nunca ha estado sin los síntomas del criterio A, que es el estado de ánimo deprimido, y el criterio B, para poder diagnosticar, ¿bien? Durante más de 2 meses. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que preguntar. Vamos a ver, solo para niños o para adultos. 1 año para niños y adolescentes. Para ambos. ¿Bien? Criterio D. Los criterios para un trastorno de depresión mayor podrían estar continuamente presentes, pero durante 2 años. Esto es lo que hemos visto en estos 9, durante 2 años, como criterio D. Sí, claro, se complementa. ¿Listo? Criterio E. Nunca ha habido un episodio maníaco o un episodio hipomaníaco y nunca se han cumplido los criterios para un trastorno ciclotímico. ¿Bien? Y el criterio F, la alteración no se explica mejor, igual. Tampoco por un trastorno delirante, por algún trastorno del espectro de la esquizofrenia o un trastorno psicótico. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con ello para poder realizar el diagnóstico diferencial. Criterio G. Los síntomas no se pueden atribuir a efectos fisiológicos de una sustancia o una afectación médica. Por eso es importante la anamnesis, ¿no? Lo que les decía. ¿Bien? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a ver, ¿no? De repente sí, de repente te presenta enfermedades y que la causa primaria de esta enfermedad produzca estos síntomas, entonces no está cumpliendo con el criterio G. ¿Bien? Y el criterio H. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro tanto en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes. Ese criterio es el que se repite. ¿Bien? Acá también tenemos para que ustedes puedan llevar a cabo la especificación, ¿no? En revisión parcial, total, inicio temprano, antes de los 21 años, inicio tardío, a partir de los 21 años, ¿no? También van a poder especificar, ¿bien? Con los episodios de la misma manera y la gravedad, si es leve, moderado o grave. Realmente, chicos, les recomiendo que puedan leerlo, ¿sí? Para que tengan un poquito más de información. ¿Listo? Ahora sí, vamos con lo que es la autoobservación y autorregistro, que es parte del proceso de evaluación. ¿En qué consiste? Aquí el paciente va a registrar lo que vemos en pantalla. ¿Vean? Este es el autorregistro básico. ¿Listo? Como que el primordial, no primordial, pero es uno de los básicos que sí utilizamos en las consultas. Registran la fecha, la situación, qué pasó, emoción, yo qué sentí en ese momento
pensamiento que pensé en ese momento y qué hice, que es la conducta en ese momento. ¿Vean? Tenemos también el registro de emociones, ¿no? Por ejemplo, aquí establecemos la fecha, situación, ¿qué pasó? Discutí con mi pareja, ¿qué pensé sobre esta situación? Que me es infiel y que quiere el divorcio. Emoción, tristeza, del 1 al 10, siendo 10 el nivel máximo, sentí un nivel 10 de tristeza. Conducta, ¿qué hice? Fui a buscar a su trabajo y después no sé, y todo el camino, ¿no? Como detective. Ok. ¿Bien? Entonces, de esta manera, nosotros vemos las emociones predominantes y también los pensamientos, que en muchos casos van a estar asociados a pensamientos irracionales. ¿Listo? También tenemos el autorregistro de los días grises, ¿no? Aquí el paciente va a escribir el día, la situación, pero en este caso cambia. ¿Qué me entristeció? Quizás saqué una mala nota, ¿no? ¿Qué pensé sobre ello? Que no puedo, no soy capaz y nunca voy a ser capaz. ¿Qué sentí? Tristeza, miedo, frustración. Intensidad, tristeza en un nivel 10, miedo en un nivel 9, frustración en un nivel 8. Okay. ¿Qué hice ante ello? Fui y tomé alcohol, ¿no? Con mis amigos. ¿Cuál fue mi estrategia? ¿Sí? ¿Cuál fue mi estrategia para afrontar ello, para poder gestionar? En este caso, mi estrategia fue conversar con mi mamá sobre lo sucedido, que es una estrategia que buscamos que sea estrategia positiva. ¿Ya? En un inicio va a ser estrategias negativas. Es muy posible, ¿no? Por ejemplo, tomar, beber, salir durante mucho tiempo, el consumo de pornografía, etc., ¿no? Por ejemplo, en un inicio puede ser, bueno, pasé ello pues lo que hice fue autolesionar, ¿no? Me corté o rasgué los brazos. Intensidad de la emoción 2, quizás para que yo sentí satisfacción en un nivel 8. ¿Bien? Esa fue la estrategia evidentemente negativa. ¿Bien? ¿Qué nos permite ver este autorregistro? Uno, ¿qué es lo que suele entristecer al paciente? ¿Qué es lo que suele pensar sobre ello? ¿Bien? ¿Qué hace ante estas emociones y ante estos pensamientos? ¿Cuál es su estrategia? Si es una estrategia funcional o disfuncional. ¿Listo? Entonces son 4 puntos importantes que nosotros tenemos que conocer. Por otro lado, tenemos el autorregistro de actividades y pensamientos automáticos, ¿no? Por ejemplo, registran la fecha, la actividad planificada, ¿no? Digamos, voy a salir al cine con mis amigas. Nivel de grado anticipado. Yo creo que voy a estar me voy a alegrar un 9. ¿Ok? Es el nivel de agrado que yo creo. Actividad real. Me quedé en casa durmiendo. Nivel de agrado, quizás en un nivel 1. Pensamiento automático. Ni siquiera soy capaz de salir de mi cama. ¿Bien? O la vida es muy cruel conmigo. ¿Listo? ¿Qué nos permite ver este autorregistro? Uno, ¿cuáles son las actividades que ella quisiera tener, ¿no? Pero que quizás por ahí los pensamientos le están limitando. ¿Listo? Y los pensamientos automáticos, que es muy probable que esos mismos pensamientos limiten llevar a cabo la actividad planificada. ¿Bien? ¿Qué más? También tenemos el registro diario de ánimo. Se dan cuenta que hay muchos registros. Ustedes pueden utilizar dependiendo, ¿sí? Dependiendo de lo que ustedes ven en sus pacientes. Pero les he puesto aquí para que lo tengan en cuenta, ¿ya? En este caso le decimos, en una escala del 1 al 10, va a escribir el número que corresponde a su promedio de estado de ánimo durante el día. Bien, entonces le decimos que del 1 al 3 es un ánimo leve. Del 4 al 5 es un ánimo moderado. Del 6 a 8 un ánimo elevado y del 9 a 10 es severo. ¿No? Le hacemos una leyenda. Entonces, digamos que mi paciente en este autorregistro inicial ha puesto en la emoción o las emociones predominantes son la ansiedad, tristeza, la cólera. ¿Sí? Por ejemplo, ¿pueden ser otras emociones? Sí, pueden ser otras emociones, pero ustedes ya lo van a modificar
A ver, el día lunes. Bueno, yo el día lunes he sentido ansiedad, sí, pero ligero. Entonces, ligero o leve en un nivel del 1 al 3. Yo creo que un 3. Ok. Cólera también, ¿no? En un nivel, pero 1. Tristeza, en un nivel 9. Bien. Acá quizás niveles de emociones predominantes. Lo que buscamos es que, por ejemplo, ¿no? Claro, la tristeza la va a sentir, la ansiedad también, pero en un nivel reducido o que al menos sepa gestionar estas emociones. ¿Vean? Y con ello nosotros tenemos la línea base, que eso es parte fundamental del proceso de evaluación. ¿En qué consiste? Por ejemplo, vamos a hacer una línea base en las emociones. Para que nosotros realicemos esta línea base, tenemos que tomar en cuenta la emoción. ¿De dónde? Del autorregistro, del primer autorregistro que le damos al paciente. ¿En qué momento yo le puedo dar ello? Desde la primera sesión de evaluación. ¿No? Le decimos, ok, esta semana tú vas a realizar tal registro. ¿Bien? Entonces le explicamos la situación, la emoción, el pensamiento y la conducta. Para ello, como también lo hemos trabajado en la primera sesión, es importante psicoeducar qué es la emoción, qué es el pensamiento, qué es la conducta. ¿Bien? Porque suelen confundirse. Una vez que tenemos ello, hacemos nuestra línea básica. De esta manera. Por ejemplo, el día viernes, mi paciente en un nivel quizás 1 ha sentido cólera y culpabilidad. En un nivel quizás 8 ha sentido tristeza. Y en un nivel 8,5, ansiedad. ¿Vean? El día sábado, en un nivel bajo, tristeza. En un nivel 7,5, ansiedad y depresión. No, perdón, ansiedad y culpabilidad. Y bueno, y así sucesivamente con cada una de las emociones predominantes. ¿Vean? Por ejemplo, aquí tenemos de un paciente X que dice, a ver, Aaron era su expareja, ¿no? Me llamó y me dijo para encontrarnos y hablar. ¿Qué sentí en ese momento? Ansiedad en un nivel 9, felicidad en un nivel 9. Entonces, de estas emociones, yo voy a hacer mi línea base. ¿Bien? Lo que nos permite saber cómo va a ser el avance del paciente. ¿Listo? Y tenemos lo que es el análisis topográfico de la conducta. Bien, este análisis topográfico nosotros siempre lo realizamos con el análisis funcional de la conducta. ¿Listo? Lo vamos a explicar. Si hay dudas, chicos, no quiero que las dudas queden sueltas. Si hay dudas, la próxima sesión voy a dar un espacio al inicio de preguntas. Les voy a preguntar, ¿hay alguna duda con relación a la clase anterior? Y lo resolvemos dentro de lo posible, ¿ya? Porque la hora se pasa rápido. ¿Listo? Entonces, el análisis funcional de la conducta nos permite saber o formular hipótesis sobre la conducta problemática. Entonces, nosotros vamos a tener que hallar el antecedente y el consecuente. Antecedente es aquello que ocurrió antes de emitir la conducta problemática y el consecuente es aquello que ocurre después de haber emitido la conducta problemática. Y para ambos tenemos antecedente y consecuente externo, antecedente y consecuente interno. Externo es aquello que sucede fuera de la persona e interno es aquello que sucede dentro de la persona. Externo pueden ver los demás, ¿no? Comportamientos, conductas, e internos son sensaciones, recuerdos, emociones. ¿Listo? Por ejemplo, la respuesta problemática o la conducta problemática que presenta mi paciente es que se autolesiona. Ok. Yo voy a hallar el antecedente. ¿Y qué le puedo preguntar? ¿Qué ha sucedido antes de que tú lleves a cabo la autolesión? ¿O qué crees que pudo haber provocado que tú te autolesiones? Y el paciente me dice, recuerdo cuando mis padres me lastimaban. ¿Vean? Este es un antecedente interno. ¿Por qué? Porque está sucediendo dentro de la persona. ¿Por qué? Porque es un recuerdo. ¿Listo? Ya hemos hallado el antecedente. Entonces, este antecedente puede ser que invite a la persona a autolesionarse. ¿Listo? Vamos a hallar ahora el consecuente. Y le pregunto, ¿qué consigues
con autolesionar. ¿O qué pasó después? Yo particularmente utilizo esta segunda. ¿Qué consigues con eso? ¿Bien? Desfogar el dolor, evitar el dolor. Ok. Esto también sería un consecuente interno. ¿Por qué? Porque está evitando el dolor como tal. Entonces, en una próxima situación, él ya sabe que a través de la autolesión va a evitar o desfogar o canalizar el dolor emocional. Por lo tanto, se refuerza esta conducta, hasta incluso puede llegar al punto de llevar a cabo el suicidio. ¿Listo? Bien, a ver, quiero ver aquí. Ya, esto lo vamos a ver mejor para entenderlo. Y si la próxima sesión hay perdón, hay preguntas, lo resolvemos, ¿ya? Vamos a ver este casito de Miriam. Miriam tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Por ejemplo, se marea, bueno, no se embriaga, tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. Bien, eso es lo que sucede, que es la respuesta problemática. Antecedente. ¿Qué puede estar provocando esta conducta? En este caso, ella se siente aburrida, sola y triste. Por lo tanto, sale, toma alcohol y pues tiene relaciones sexuales sin protección con cualquier persona. ¿Listo? Consecuencia, que consigue realizando toda esta conducta. Consigue, ojo, bien, sentirse deseada, valorada. Y consigue olvidar momentáneamente su tristeza. ¿Qué es lo que está buscando acá Miriam? Pues definitivamente está buscando ser valorada, porque en algún momento ella ha sentido que no ha sido valorada, ya sea por papá, ya sea por mamá. Entonces está buscando amor, pero con una respuesta inadecuada, disfuncional, desadaptativa. ¿Listo? Entonces, esto tenemos que trabajar. La autoestima, muy posiblemente, porque está buscando amor en lugares o de modos inadecuados. ¿Listo? Y bueno, eso es lo que habíamos visto en la sesión anterior, ¿no? La triada cognitiva, algo que ustedes sí o sí tienen que indagar. Visión negativa que tiene sobre sí mismo, ¿no? Cómo se habla a sí mismo, qué se dice a sí mismo. La visión negativa acerca del futuro, perdón, acerca del mundo, ¿no? Piensa que el mundo está en contra de él o en contra de ella. Y acerca de su futuro, que normalmente es más que todo se inclina a la desesperanza, ¿no? Al fracaso, tiene expectativas más arraigadas a lo negativo, al fracaso. ¿Listo? Bueno, esto lo vamos a ver en las próximas sesiones cuando veamos la reestructuración cognitiva, pero acá les he puesto más que todo alguna idea irracional sobre la depresión, ¿ya? No se preocupen, cuando veamos el debate, nuevamente lo vamos a abordar ello. Y los errores cognitivos, ¿no? Que los pacientes suelen manifestar. Por ejemplo, ¿cuáles son los más comunes que yo he escuchado? Mi vida no tiene sentido, no sirve para nada, ¿para qué vivir? ¿Eh? Y sola no podré contra el mundo. ¿Sí? Son los errores cognitivos que yo he escuchado mucho y que eso tenemos que aprender a reestructurarlo, que lo vamos a ver cuando veamos técnicas y herramientas. ¿Ya? Bien, chicos, con esto aquí tenemos lo que es la bibliografía y con ello damos por terminado nuestra segunda sesión. Por ahí hay dudas, consultas, no se preocupen, que en la próxima sesión les voy a dar un espacio para poder resolver algunas dudas con relación al tema que hemos visto hoy día. ¿Vean? Entonces, por favor, no olviden que siempre traten de indagar sobre todo esta triada cognitiva, ¿bien? Los errores cognitivos que también suelen tener los pacientitos. ¿Listo? Ok. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Queda pendiente también enviarles el material y no se desconecten, que de repente nuestra coordinadora tiene algún comunicado para ustedes. Cuídense mucho, que tengan una bonita tarde. Bien, muchas gracias, maestra, por habernos acompañado en el desarrollo de